¿Se puede tomar medicación para el TDAH si estás tomando medicación para la esquizofrenia? Bueno, es una pregunta en el cual clásicamente, si tenemos que hacer una respuesta, diríamos que no. Pero es cierto que tanto en esquizofrenia como en trastorno bipolar, por el riesgo de viraje maníaco, estamos viendo en distintos estudios que el índice de descompensaciones no es excesivamente alto, es un riesgo bajo. Entonces, habría que particularizar muy mucho en cada persona. No puedo dar una respuesta general de decir tómalo sin ningún riesgo. Normalmente, hablando de comorbilidades, la comorbilidad con esquizofrenia no vemos que sea una patología que especialmente se asocie con el TDAH, pero el trastorno bipolar sí. Y tanto en el diagnóstico diferencial como en la asociación entre ambos diagnósticos. Entonces, por ejemplo, en trastorno bipolar sí sería muy importante hacer una buena valoración y sí se podría llegar a utilizar la medicación con muy escaso riesgo. Yo tengo ¿cómo saber cuando una comorbilidad TDAH con autismo y cómo diferenciar un TDAH de un autismo, las características específicas? Pues resulta realmente complicado. De hecho, hasta hace poquito, digamos, en los criterios diagnósticos que utilizábamos en el DSM-4, no se podía hacer un diagnóstico de autismo con TDAH. Y era una realidad que veíamos en la práctica clínica que ambas entidades coexistían. Sin embargo, afortunadamente, a través de las modificaciones en el DSM-5 ya sí se puede hacer esa distinción. Tal es así, tenía su sentido en el DSM-4 porque es que muchas personas con TEA, con trastorno del espectro autista, tenían TDAH. Estamos hablando de una comorbilidad altísima, de más de un 40% de personas con TEA que tienen TDAH. Entonces, muchas veces no es la excepción, sino que es lo más habitual. A ver, tenemos que diferenciar, sin entrar en excesivas complicaciones, que en el TEA lo que prima es las alteraciones de lenguaje y sociales. Sin embargo, en el TDAH, donde tendríamos que focalizar más es en las dificultades atencionales, porque las alteraciones de conducta van a ser a veces superponibles entre ambos diagnósticos y nos va a ser difícil poder diferenciar que sean de una patología u otra. Sí, allí yo justamente mientras llegaba yo les hablaba de diagnóstico diferencial, de aplicar el A22 y el ADIR, y justamente allí es mucho de la experticia del especialista, ¿no? Entonces eso casi que es como un live de todo eso porque es fascinante hablar de que si es algo recurrente. Entonces esta persona pregunta, ¿puedo tomar Tradea mientras estoy dando pecho? Eh, no sé cuál es el compuesto que lleva Tradea. Tradea es metilfenidato, o Metilfenidato. sea, sí, estimulante. Sí, vamos a ver, cuando haces la búsqueda de Sí. los estudios en los cuales qué proporción qué concentración de metilfenidato de estratea se encuentra en leche materna después de la toma, vemos que las dosis son En fin. ínfimas y no se ve que exista una contraindicación para la toma de medicación administrando la lactancia materna. Pero también suspende, y quizás depende del especialista, sé de especialistas que van a suspender tanto el metilfenidato, la tamoxetina, cualquier tipo de antidepresivo, por algún temor de que pueda ocurrir que a través de la leche materna, sí, ya que en la sangre pasa a ser leche y todo este proceso eh, para evitar riesgos, ¿no? Sobre todo por ese Lo cerebrito que más está... fácil es decir no, que no se tome nada. Eso sería lo más fácil. sí, Digamos, lo avanzado, lo experto, lo fiable es poder claro. contrastarlo con las evidencias científicas que tenemos. Yo a cualquier embarazada o futura embarazada o madre lactante les recomiendo que en caso de duda hay una página abierta a todo el mundo que se llama Elactancia, en la cual hay un resumen de todos los ensayos acerca de las concentraciones de medicación en leche materna y que transmite mucha seguridad a la hora de saber si un fármaco es de riesgo o no dando el pecho. Sí, qué bueno. Yo pensé que sí se suspendía porque en caso de antidepresivo lo suelen suprimir, sin lugar a dudas, y tomando en cuenta que hay una población que después del embarazo viene algunos casos de depresión postparto, ¿no? Y Sí, fíjate, teniéndolo y
si quieres lactar, es todo un tema, realmente. Otro like para eso. Sí, Dice, sí. sí, hola, ¿qué tal? Hace un tiempo comencé un tratamiento para el trastorno bipolar, pero la realidad es que no se termina de confirmar el diagnóstico. ¿Qué le dirías a esta persona? Mm, Bueno, desconozco cuáles serán las particularidades del caso. No sé si la pregunta guarda relación con una sospecha de TDAH, pero si ya algo que vamos a hablar de comorbilidad, una de las comorbilidades que nos tenemos que cuestionar es el trastorno bipolar y TDAH. Y a veces resulta difícil porque la hiperactividad, la velocidad mental, las interrupciones, la impulsividad pueden ser características comunes entre un TDAH y una fase hipomaníaca o maníaca. Entonces, tenemos que abrir la vista y echar el panorama de cómo ha sido la evolución de esa persona. Si esos cursos, si ese curso es continuo, si esas características son continuadas, habituales, diarias, es una condición mantenida, como puede ser el trastorno, el TDAH. Sin embargo, si es temporadas en las cuales aparece y otras temporadas en las que claramente no, un curso fásico sería más relacionado con un diagnóstico a trastorno bipolar. Claro, allí también nuevamente volvemos al tópico de diagnóstico diferencial, es decir, hacer una serie de baterías de pruebas de medición de funcionamiento ejecutivo, a ver si, y también ver cómo eran los síntomas previamente. Fíjate esta pregunta, qué interesante. Yo tengo una duda. Conocer el origen de cómo desarrollamos TDAH ayudaría a entendernos mejor y por ende aprender a controlar mejor nuestra mente. ¿Qué puedes decir al Uy, respecto? tanto para TDAH como para muchos trastornos mentales, nos surge esa pregunta, la cual la mayor parte de las veces podemos tener convicción de tener una respuesta, pero la realidad es que no lo sabemos. Pero sí diría una cosa que me resulta muy importante y que muchísimos pacientes me lo repiten. Una de las utilidades del diagnóstico del TDAH es poder entender su pasado y no generar una culpa desproporcionada acerca de cómo ha sido su historia vital. Esa capacidad de comprensión desde el diagnóstico, ya de por sí, aunque no se hiciera más, puede ser sanadora. Sí, bueno, igual que el caso de la depresión que decían que era porque la serotonina y después se desmintió, es multifactorial, ¿no? Habría que hablar de muchísimos factores y estudiar el caso de esa persona específico para ver si hay definitivamente un peso genético, un peso ambiental, o sea, sería eh, realmente, no sé si llamarlo fascinante, de ver de dónde, porque cada persona tiene unas características peculiares y ahorita que justamente esta persona pregunta, ¿qué es comorbilidad? Primera vez que escucho eso, entonces ya podemos entrar ya en el tema del life, ¿qué es una comorbilidad, doctor? Comorbilidad es la asociación de dos trastornos. En este caso sería tener la condición de TDAH junto con otro tipo de patología de trastorno mental, ¿no? Ahí podemos hablar sobre muchas de ellas. No quiero hablar sobre porcentajes para no resultar demasiado tedioso, pero vemos que hay un amplio número de trastornos mentales que se asocian con el TDAH. Y de hecho, en la edad adulta, lo más habitual es tener otro trastorno mental asociado, otra comorbilidad, que no tenerla. De hecho, la excepción sería solo un TDAH puro, porque el 70-80% de los adultos con TDAH tienen asociado a algún otro tipo de trastorno, lo cual es una absoluta barbaridad y que tenemos que tratar de evitar. Claro, entonces, teniendo en cuenta esa alta comorbilidad en la edad adulta, ¿cuál sería entonces el paso ideal para hoy en día un joven de 20 años? Un joven de 20 años que imaginar que tuvo diagnóstico en la infancia, pero bueno, hijo, no te preocupes, que eso con el crecimiento pasa, llega a la edad adulta, resulta que fue a la universidad, a veces se compensan las capacidades, pero cuando va al mundo profesional es realmente estas funciones ejecutivas realmente no les juegan a favor. ¿Qué podemos hacer? O sea, porque esto de hablar de un 80-70% es una barbaridad. Es una barbaridad. En niños no es que sea una comorbilidad baja, porque estamos hablando de un 40%, pero es que se duplican las cifras. Y sobre todo hace que los trastornos
comórbidos, los trastornos asociados sean más graves, que eso genera todavía mucha más complicidad. El TDAH ya por sí es suficientemente catastrófico como para encima añadirle más problemas. Pero bueno, este perfil que me cuentas de 20, 30 años, gente que ha podido tener un desarrollo académico más o menos aceptable o suficiente o inclusive avanzado, pero que aumentan el grado de exigencia y a partir de ahí es cuando aparece de manifiesto el déficit de manera muy evidente, lo que tenemos que pensar es que cuanto antes podamos abordar el TDAH, antes vamos a poder recuperar funcionalidad y vamos a evitar el desarrollo de nuevos trastornos. Ese punto es vital y me da igual que se tenga 20, 30, 40, 50, que N años. Cuanto antes, mejor. Mejor antes que tarde, pero si es avanzada la edad, nunca es tarde para poder tratar de reconducirlo. Fíjate, esta persona, las personas con TDAH suelen ser más propensas a las adicciones. Tengo mucho miedo de tomar medicación por eso mismo. ¿Cómo lo ve usted? Aquí sí hay que desmitificar lo de la medicación. ¿Y qué mejor que un doctor? Pues es algo que tenemos replicado en estudios y todos en la misma línea. Por un lado, una de las principales comorbilidades en el TDAH son las adicciones a distintas sustancias. Y una de las principales intervenciones que vemos que reducen muy significativamente el que ocurran adicciones es precisamente el tratamiento. Y en concreto, los psicoestimulantes, los derivados anfetamínicos, aunque creamos que puedan generar adicción, la realidad es que no son fármacos adictivos y reducen el riesgo de futuras adicciones. Y os pongo la prueba de cualquier persona que haya tomado un derivado anfetamínico. Su duración va a ser de 4, 8, 12 horas en función del fármaco, pero cuando pasa ese tiempo la persona no siente la necesidad, no siente el mono, no siente la abstinencia de volver a repetir la toma. Y al día siguiente se despierta con 0 concentraciones de ese fármaco. Y no tiene ansiedad por tomarlo. Se va a acordar de tomarlo porque pierde el beneficio de la medicación, pero no por una adicción como tal. Entonces, si tu miedo es tomar la medicación por la adicción, lo que te diría es más bien lo contrario. Toma la medicación para evitar riesgo a otras adicciones. Sí, o sea, es una protección. Fíjate, aquí preguntan, en Madrid, en la sanidad pública, ¿qué posibilidad hay que hagan un diagnóstico de TDAH adulto? Hemos pasado consulta con 2 psiquiatras en la pública y no hemos conseguido respuesta. Voy a intentar ser prudente con la respuesta, Cristina. Sí, y voy a responder hablando de mí. Te decía en un rato que hemos estado hablando antes que si a mí me hubieras hecho esta propuesta hace 10 años, te hubiera dicho que qué es eso del TDAH con comorbilidad. E inclusive igual te hubiera dicho que qué es eso del TDAH en adulto, ¿no? Entonces, es cierto que todavía nos queda mucho por avanzar en cuanto a la concienciación del TDAH. De hecho, yo en mi formación como residente recibí formación de TDAH en menores de edad, no recibí ninguna formación específica en adulto y toda la formación que he ido obteniendo ha sido a posteriori, por propia sensibilidad mía, por interés personal. Pero entiendo que hay muchos compañeros pues, que se han formado en otras áreas y que el TDAH en el adulto lo viven como algo muy desconocido, algo que no tuviera suficiente repercusión y que focalizan más en otra serie de trastornos. Entonces, posibilidades de diagnóstico a través de los servicios públicos, todas, pero va a depender muy mucho de la formación del profesional. De hecho, todas las guías lo que recomiendan de quién es el profesional que tiene que hacer el diagnóstico, pues no especifican tanto que tenga que ser un psicólogo, un psiquiatra o un neurólogo o determinado especialista. Lo que dicen es uno de estos especialistas que tengan una formación específica en TDAH, que tenga experiencia en TDAH. Así ¿Por qué? es. Porque si no la tiene, le va a ser muy difícil poder En España es detectar así. el cuadro. Claro, en España es así. Otra pregunta interesante. ¿Cómo saber si es TDAH o TOD? ¿Puede venir el TOD solito o el TOD siempre viene acompañado de? No, no son dos entidades independientes que tienen cierta asociación, pero no excesiva. Las personas que tienen TDAH tienen una probabilidad y media
más de tener TOC que la población general. Es decir, es algo más, pero no es mucho más. Sí, pero no es obsesivo compulsivo. Esta persona está preguntando del trastorno posicionista desafiante. Perdón, Sí, que perdón. Entonces, puso TOD, no TOC, que vale, es obsesivo compulsivo. la había escuchado mal, perdón. Bueno, el trastorno posicionista desafiante es seguramente la principal comorbilidad en menores de edad. Se estima en torno a un 40%. Entonces, es realmente alta. Y, de hecho, creo que hace poquito publicabas un vídeo del doctor Buckley que hablaba de ello, que me parecía... esos vídeos os los recomiendo a todos, son realmente buenos, aunque son ya de hace unos cuantos años, pero hablaba del altísimo riesgo del desarrollo del trastorno posicionista desafiante en los 2 primeros años después del diagnóstico y especialmente si no son tratados. Entonces, esa asociación la tenemos que tener muy claramente definida en nuestros niños porque el riesgo de desarrollo es alto, por eso intentar una intervención precoz para evitarlo y que sabemos que el TOD a largo plazo nos puede generar otra serie de problemas, como puede ser el enquistamiento hacia trastorno de personalidad antisocial. Entonces, Sí. es una condición a corto plazo realmente con mucho impacto a nivel familiar, pero a largo plazo muy perjudicial para la propia persona. Sí. Fíjate que esto es que interesante. Mi hijo toma risperidona y metilfenidato. La Uh -huh. risperidona afecta en la pubertad. ¿Por qué Mm, usan tanto los antipsicóticos para el TDAH cuando lo que hacen es justamente hacer el efecto opuesto de un estimulante? Y lo veo muy frecuentemente. sí, la realidad es que los antipsicóticos no son fármacos que tengan con una aprobada la indicación frente al TDAH. No existe esa indicación. Sí tenemos estudios que pueden indicar mejora en algunos parámetros en el TDAH, pero no podemos decir que sea una recomendación general. Habitualmente, cuando más se utiliza es para trastornos de conducta y trastornos de control de impulsos. Ahí pueden tener una cierta utilidad en la rebaja de la impulsividad, de la agresividad, pero si estamos buscando una mejora a nivel de la atención, los resultados no van a mejorar. Claro, a ver, aquí ya sí es una pregunta mía porque cuando tú medicas con metilfenidato o con cualquier psicoestimulante estás haciendo estimulación de dopamina. Cuando das risperidona antipsicótico, estás haciendo depende del tipo de antipsicótico, estás haciendo el efecto contrario. Entonces, si le das los dos fármacos a la vez, ocurre un antagonismo, que puede ser que el paciente responda bien, pero a la larga, si no vas a la raíz de ese comportamiento agresivo, ¿sí? Que es lo que yo siempre converso en la parte psicoeducativa. El fármaco ayuda, pero también tiene que haber una intervención psicoterapéutica, una intervención conductual, ambiental, familiar. Entonces, a nivel de clínica, ¿qué provecho sacas tú dando por la mañana estimular dopamina y en la noche lo que haces es el efecto contrario? Aunque si hay un residual y después desaparece, pero está justamente haciendo un antagonismo. No sé, Bueno, por ¿qué un lado opinas? es cierto que si lo valoramos así de una manera global, parece que estuviéramos sumando por un lado y restando por otro, pero es verdad que la afinidad de ambas moléculas es distinta en distintas zonas cerebrales. Okay. Entonces, eso puede tener una justificación, ¿no? Pero no lo has vertido previamente, pero para todas las veces que hablemos de tratamiento farmacológico acerca del TDAH, siempre estoy incluyéndolo dentro de un régimen de tratamiento multimodal. Es decir, que la medicación no puede ser la única intervención disponible. Lo único que, bueno, para respuestas concretas de medicación sí voy a hablar exclusivamente de ellas, pero lo aconsejable es de tener un acompañamiento en las otras áreas que sabemos que esas intervenciones son útiles. Mira qué interesante esta pregunta. Y recordar que el DSM-5 no es una batería para diagnóstico, son criterios y también está la experticia. Pero fíjate esto que dice, ¿cuáles serían las baterías de pruebas en el TDAH para adolescentes y niños? Aparte Es del que DSM-5, pero aclarar que el no, DSM-5 no es una batería. el DSM-5 son solamente criterios diagnósticos, no son baterías como tal. Pues es que hay infinidad de ellos.
Me has dicho sobre niños, pero sí quería recordar que hace poquito has colgado el DIVA 5, Ujú, que sí, precisamente está basado en criterios del DSM-5, está sí, claro. actualizada Ujú, y para adultos es una batería muy buena. sí. Para niños, pues es que realmente hay muchísimos tipos de pruebas y que van valorando distintos tipos de atención u otras condiciones. Entonces, no tenemos una única prueba de referencia Por eso. sobre la cual decir hay que utilizar esta No. prueba. No la tenemos. Y aún así, también hay que decir que las valoraciones neuropsicológicas no son diagnósticas, son No. orientativas. Auxiliares, sí, sí, también eso es importante, ¿no? Hablar de que el diagnóstico es clínico y que te puedes ayudar de cierta, puede ser WIS o para ver la parte cognitiva, la parte de funciones ejecutivas, pero la gente siempre pregunta, yo quiero hacerme la prueba del TDAH, así como una prueba de sangre y recordar que no hay un marcador biológico. Entonces, es Exacto. importante entender que el DSM-5 no es una escala, sino es una en el caso de que antes no aparece, el TDAH llegó a aparecer en los trastornos de conducta, actualmente está entre los trastornos de neurodesarrollo, pero es una guía que tiene el médico, ¿sí? Y él a partir de su experticia, por eso yo siempre hablo de que es importante saber que este especialista con el que tú te comunicas, esa es su área, ¿sí? Él tiene tiempo diagnosticando y abordando TDAH infantil, TDAH adulto, eso es importantísimo, ¿no? Porque obviamente con una lista tú puedes cotejar todos, pero puede ser que solamente le ocurra en casa y no le ocurra en la escuela, entonces no estamos hablando de TDAH, por ejemplo. Entonces, cada caso, cada especialista, por ejemplo, cuando a ti te llega alguien en consulta, vamos a hablar, esta persona preguntaba adolescente, niño o adulto, ¿qué normalmente sueles hacer? Esa persona llegó y dijo, hola doctor Javier, aquí estoy, auxilio. Sí, ¿Qué sueles hacer? pues normalmente no me llaman a mí directamente, sino al equipo que ya, pues con el entrenamiento que tenemos ya sabemos cómo dirigirlo. Y la recomendación que nosotros hacemos desde dentro es tener una primera valoración médica por parte de un psiquiatra. ¿Por qué? Porque al final las baterías neuropsicológicas conllevan un coste tanto en tiempo como en dinero y que no en todas las ocasiones es necesario. Porque a lo mejor lo que inicialmente pensamos como un TDAH, pues podemos que en la primera valoración consideremos que pueden deberse a otro trastorno. Entonces, hacemos esa primera valoración desde el punto de vista médico y desde el punto de vista psiquiátrico para descartar otra serie de condiciones físicas, para descartar comorbilidades, para orientar el diagnóstico de TDAH y a partir de ahí llegamos a pedir una batería de analíticas sanguíneas y de electrocardiograma para si en un futuro consideramos iniciar tratamiento. Y a partir de ahí consideramos si es necesario esa evaluación neuropsicológica, que nos resulta muy útil por distintas cuestiones. Uno primero, también para enlazar con psicoeducación y con psicoterapia. Y segundo, para tener un perfil definido de las características del paciente. No solamente en evaluación de las dificultades atencionales a través de pruebas de rendimiento. En esas pruebas lo que se mira es cómo la persona reacciona en tiempo a determinados estímulos y ver los fallos que a nivel atencional genera, tanto a nivel de atención concentrada, focalizada en un periodo corto de tiempo de máxima intensidad de atención, como en atención prolongada, que nos dan distintos indicadores. Pero también otras condiciones para nosotros muy importantes, como es el grado de inteligencia, porque nos encontramos a muchas personas en las cuales se asocian altas capacidades o superdotación asociado al TDAH. O una inteligencia normal o, en algunos casos, un grado de inteligencia bajo. Y eso hay que tenerlo en cuenta a la hora de adaptarnos al abordaje. Y con toda esa información es cuando luego hacemos una devolución y una propuesta de tratamiento. Sí, gracias, muy interesante. En otros países quizás los protocolos son diferentes, pero muy importante esa evaluación médica que mencionas para descartar cualquier tipo de alteración hormonal o cualquier tipo de disfunción a nivel físico. Uh -huh. Esta persona pregunta, me da mucha curiosidad que vas a contestar, ¿a qué edad habla un niño con autismo? Puede que no hable. Existen los autismos no locutivos y en el cual la alteración del lenguaje sea tan marcada que no lleguen a poder hablar. Entonces va a depender de cada persona.
Yo hablaría del ejemplo de Temple Garden, que fue antiguamente las personas con autismo no tenían intervención que tienen ahora y tampoco había este paradigma de la neurodiversidad y los síntomas van cambiando mucho en el autismo, ¿no? Puede o no puede hablar, no lo sabemos, en ese caso de esa persona que lo pregunta, pero la intervención precoz siempre va a dar una mejor evolución y sobre todo que los padres se informen, ¿no? De cómo va cambiando ese espectro, qué áreas están más quizás afectadas, la parte, porque se sabe que comunicamos sin hablar, ¿no? Hay un lenguaje no verbal y tú te das a entender y también hay herramientas de comunicativas que utilizan muchos pictogramas, es decir, también esa parte de estimulación y recordar que el cerebro es neuroplástico. Yo les diría, este caso de esta, es muy famoso, ¿no? Esta señora que hace activismo y habló, creo que fue a los 4 años o mucho tiempo después, la mamá no invirtió todos sus recursos, Mm, por supuesto una persona mm. que tenía muchos recursos y ella ahorita trabaja y tiene, ¿no? Y creo que hicieron una película y todo de ella. Yo diría que sigas insistiendo, que sigas abordando ese espectro y entender cómo es su funcionalidad, ¿no? Porque en muchos casos cuando hablamos de trastornos de neurodesarrollo es una dificultad para adaptarte a esas demandas ambientales, es allí donde entra en conflicto. Entonces, eh, sí, es verdad, hay unas que no hablan, pero yo sí le diría que, bueno, buscar eh, abordajes y seguir insistiendo, que dice, ¿cómo evitar el desarrollo de las comorbilidades aparte del tratamiento farmacológico en el TDAH adulto? Wow. A ver, no es que quiera decir que el único abordaje sea el farmacológico, pero es verdad que sí es el que tiene un mayor impacto en cuanto a la respuesta. En la proporción, digamos, de cuánto pueden mejorar, lo que vemos es que el tratamiento farmacológico ocuparía una gran parte de la respuesta al tratamiento. Pero eso no quita el que es el tratamiento, le tenemos que saber también dirigir, que es lo que digo. Las pastillas no hacen nada si tú no quieres tú no sabes cómo dirigirlo y hacia dónde dirigirlo. Y desde luego hay la terapia, desde luego la cognitivo-conductual es la que más ha demostrado su eficacia junto con psicoeducación y otras técnicas de regulación emocional. Cada vez tenemos más estudios acerca del mindfulness y de hecho hoy con una persona del equipo que es experta en mindfulness, Itziar Velasco, que igual está por aquí, que estamos también trabajando precisamente en personalizar el mindfulness para personas con TDAH. Y desde luego, pues todas esas labores de coaching acerca de gestión del día a día es algo muy importante porque suelo decirlo en TDAH como en otros trastornos, cuanto más plena tengamos nuestra vida, menos hueco hay para los trastornos. Cuanto más completa la tengamos, más diversidad, más riqueza en cuanto a nuestras actividades, en cuanto a nuestra organización, va a ser mucho más difícil que se nos impongan otros trastornos. Hay estudios maravillosos de la parte meditativa y de mindfulness en monjes Uh -huh. y han demostrado cómo aumenta la materia gris y cómo hay áreas del cerebro que se van modificando. De hecho, aparte de este tema del mindfulness, hay otro, no sé si lo conoces, se hizo con los taxistas de Londres, de cómo tenían el Ah, sí. hipocampo más grande porque allá no utilizan GPS y es una maravilla conocer cómo el cerebro es afectado por el ambiente y por lo que haces a diario. Es decir, esta técnica que viene de Oriente occidentalizado, en el caso del TDAH ayuda mucho sobre todo a la parte de autorregulación, porque sabemos que hay una dificultad en inhibir y autorregular conductas. En la medida en que tú te vas haciendo amo de tus emociones, es mucho menos explosiva, ¿no? Porque definitivamente hay una alta reactividad en las personas que tienen TDAH, ¿no? Mayor sensibilidad, mayor reactividad. Ayer hablaba la persona que entrevistaba de la disforia sensible al rechazo, de como seguro metí la pata, aunque lo hayas hecho súper bien, ay, ya metí la pata otra vez. Entonces, es eso, ¿no? Esa reeducación toma tiempo, no hay nada fácil, no hay caminos fáciles, pero es importante que tengan en cuenta eso, ¿no? Y ahora sí entremos con cuáles son los comórbidos más frecuentes en el TDAH adulto. A ver, los más frecuentes
más frecuentes, el top one sería los trastornos de ansiedad. Sería lo más habitual, tanto en estadísticas como vemos en la clínica. Casi a la par estarían los trastornos por uso de sustancias, las adicciones. Depende un poco de el tipo de muestra que seleccionemos, van a ser unos u otros. Luego, en tercer lugar, seguramente estarían los trastornos, los cuadros depresivos, desde la depresión mayor unipolar, la distimia, que aumenta muchísimo la probabilidad en personas con TDAH, y luego ya nos bajaríamos a otras comorbilidades, espero que no se me olvide ninguna, pero de mayor prevalencia, pero que multiplican por varios el riesgo de personas con TDAH, ¿no? Como es el trastorno bipolar, como son también los trastornos de conducta alimentaria, como son los trastornos de control de impulso, los trastornos adictivos, pero no a sustancias, por ejemplo, cleptomanía, la adicción Ludopatía. al móvil, ludopatía. Y habíamos hablado ahí del TOC, que lo aumenta un poquito, pero bueno, también hay que mencionarlo. Entonces, al final hay una playa de trastornos muy numerosos que pueden estar asociados con el TDAH en el adulto. Bueno, y uno que se me olvida, perdón, trastorno de personalidad, en El concreto el trastorno de TLP. personalidad límite. El TLP. Pero fíjate, en el caso de las mujeres, que hay mucho enmascaramiento. Cuando recibes una paciente, una mujer que también tiende al perfeccionismo o que tiene problemas en finanzas, que hay un agobio o que está en perimenopausia, que es cuando se agudizan, se desploman los estrógenos y llega a un médico y es muy frecuente que le diagnostiquen trastorno límite de personalidad. ¿Cómo? A ver, te llega y aparte de todo el protocolo que me has dicho, dirías que hay algo que tú dices, no, esto no es TLP, esto es TDAH por esto, por esto, por esto. ¿Qué podrías decir al respecto? Hombre, sería muy extraordinario encontrarnos a un diagnóstico de TLP en una persona en una edad rondando a la menopausia, porque normalmente, por definición, los trastornos de personalidad tienen un patrón establecido que, aunque no se pueda diagnosticar en la adolescencia, ya están presentes en esos rasgos. Entonces, que aparezcan súbitamente en ese momento No. no encajaría, no entrarían dentro del diagnóstico. Tendríamos, igual que en el TDAH, echar la mirada hacia atrás para ver qué indicios hay de uno u otro trastorno a lo largo de la vida. Entonces, ahí seguramente vamos a ver que las dificultades de esa persona tienen que ver más en cuanto a la capacidad de mantener la concentración, en cuanto a la inquietud, al movimiento, en cuanto a la impulsividad, pero no tanto, por ejemplo, a esas conductas tan bruscas y de riesgo hacia sí mismo que suelen aparecer en el TLP. Entonces, a grandes rasgos, la discriminación entre TLP y TDAH, aparte de los síntomas nucleares del TDAH, que son la inatención, hiperactividad, impulsividad y toda esta parte de disfunción ejecutiva, obviamente la edad es importante tenerla en cuenta. Pero fíjate, y ya lo hemos conversado en otros live con mujeres, la dificultad que hay dentro de la población cuando, y muchas mujeres llegan al diagnóstico a través de sus hijos. Es decir, no hay una, y no es que estemos pidiendo un protocolo y atiéndanos y esto, sino que hay mucho enmascaramiento y esto que decías del alto porcentaje de comorbilidad en el caso de ansiedad, que es una ansiedad que no se disipa, es una ansiedad que está latente, constante, la hiperactividad mental. Entonces, en el caso de la mujer, ¿qué le dirías si hay diagnóstico TDAH en la familia y dice, no, esto no puede ser porque yo soy así, toda mi vida he sido así y no tiene sentido? ¿Qué le dirías tomando en cuenta todo esto que hemos hablado? He tenido un caso esta semana, precisamente, y una de las preguntas en las que insisto bastante y me gusta rebuscar son en los antecedentes familiares. Y esta semana atendía a una persona que ya la había visto en anteriores veces y quería focalizar en el tema del TDAH. Bueno, pues todos los antecedentes familiares que tenía, y tengo recogidos más de media docena, eran o TDAH o adicciones. El TDAH eran mujeres y las adicciones eran en hombres, lo cual me hace sospechar que muchos de esos hombres con adicciones tenían también TDAH, no diagnosticados.
Entonces, esta mujer tiene una edad avanzada, tiene más de 60 años y a pesar de todas las explicaciones que yo le daba, no deseaba iniciar otro tratamiento, ni siquiera no farmacológico. Ya ella ya estaba cristalizada con esas dificultades y también con su parte creativa. Y no estaba en este momento dispuesta a abordarlo. Lo cual no quiere decir que quizás por mi insistencia y persuasión no lo consigamos más adelante. Pero bueno, eso forma parte del trabajo terapéutico. Pero yo en cualquier caso insistiría en que no abandonaran la posibilidad simplemente de esa evaluación. Y a partir de ahí, de esa escucha, del entendimiento de lo que ha podido estar ocurriendo durante todos estos años, el poder establecer posibilidades de cambio y además no solamente el cambio, sino de reconstrucción sobre su historia pasada. Así es. Aquí tenemos, hablemos un poco del diagnóstico diferencial. O sea, ¿qué significa desde la experticia clínica hablar de diagnóstico diferencial? Diagnóstico diferencial sería poder establecer todos aquellos diagnósticos posibles en relación a una entidad de síntomas. Es decir, son aquellos otros diagnósticos que tenemos que descartar o que tenemos que considerar como posibles diagnósticos ante esa apariencia clínica. Es cierto que en el TDAH sería muy fácil hacer el diagnóstico diferencial porque al ser un trastorno del neurodesarrollo deberíamos de identificar síntomas antes de los 12 años. Con lo cual ahí nos íbamos a quitar dentro del diagnóstico diferencial muchísimas otras patologías que no se consideran del neurodesarrollo. El que hablamos de antes de los 18, de los 12 años no significa que el diagnóstico tenga que ser establecido antes de los 12 años. Quiere decir que aun de forma retrospectiva, echando la mirada atrás, podamos identificar que ya existía ese patrón. Con lo cual, normalmente a los 12 años, antes de los 12 años es difícil de encontrarnos con un trastorno de personalidad, con un trastorno de ansiedad, con un trastorno depresivo, con un trastorno bipolar. Es decir, por eso es muy importante, aunque independientemente de la edad en la que nos encontremos, nos parezca que hay un trastorno de ansiedad, un TOC, cualquiera de estas entidades que he dicho, poder evaluar cómo era el paciente previo a todo esto, cómo ha sido la evolución a lo largo de los años anteriores, a lo largo de su formación académica en la universidad, de bachillerato en primaria, inclusive cómo fue de niño, que es algo que a veces cuando vienen con familiares lo podemos establecer, ¿no? Cómo dormía de pequeño, porque los niños con TDAH suelen tener un sueño realmente muy inquieto que ha dado muchas dificultades a los padres durante los primeros años de vida para conseguir que durmieran bien, ¿no? Entonces, todas estas entidades que hemos hablado pueden mimetizar el TDAH o pueden ocultarlo. Y ahí está la labor del profesional para poder ver más allá de lo que es la apariencia inicial. Perfecto. Según tu experticia clínica, ¿cómo es la evolución de un TDAH adulto con comórbido? ¿Cómo lo has visto dentro de tu experiencia? Hablando también de cuál sería el abordaje ideal cuando hablas de multidisciplinario, qué estás abarcando y también tener en cuenta que ya un adulto probablemente es un adulto con familia, también tiene que tomar en cuenta la parte económica porque vamos a hablar claro, es costoso, es costoso. Entonces, ¿qué podrías decir al respecto? A ver, porque son varias cosas a la vez. Por intentar ponerlo por orden. Evolución. La realidad es que la evolución, cuando existe comorbilidad, lo complica todo, porque esos otros trastornos suelen aparecer antes en edad, suelen durar más y suelen ser más intensos. Con lo cual, el TDAH ya es suficientemente duro como para encima añadir más carga y de mayor complejidad. Por eso, vuelvo a insistir, la necesidad del abordaje precoz. Cuanto antes podamos detectarlo y abordarlo mejor para evitarnos problemas a futuro. Eso lo tengo grabado a fuego. Nos vamos a evitar muchas complicaciones a futuro si intervenimos antes. Eso en cuanto a evolución.
Luego creo que me preguntabas acerca de cómo abordarlos. ¿Cuál es De, el mejor tratamiento cuando tú hablas de esta sí, parte multimodal? Y tomar en cuenta que en el caso del adulto es posible que sea un adulto con familia, con hijos, o sí, si es una mamá o un papá, etcétera, etcétera, o que los dos también tengan TDAH. Entonces, a veces no puedes pagar todas las terapias a la vez. A veces no puedes decir, mira, o me medico o pago el colegio. O sea, porque también el alto costo de la sí. medicación y del abordaje psicológico. Vale. Entonces, Pues idealmente, ¿cuál sería? sobre el tema económico, por aclararlo. Hace pocas semanas grababa un vídeo acerca de la experiencia de un paciente sobre el coste económico del TDAH. Y realmente él me decía, Javier, que sepas que estas consultas han sido una inversión para mí. Eh, Me vino temiendo perder el trabajo. Ese era el motivo de consulta. Pues no solamente mantiene el trabajo, sino que ha conseguido el bonus anual. Me dice, con ese bonus pago de sobra la medicación, las consultas, todo. Y dice, me han propuesto para un ascenso. O sea, para él ha sido, afortunadamente, multiplicar su rendimiento económico. Y eso lo enlazaba con distintos estudios en los cuales hablaban del coste económico del TDAH en el adulto. Y el principal coste económico no es el sanitario, no es el de las medicaciones, el de las consultas. El principal gasto económico es el de pérdida de rendimiento laboral. Las personas con TDAH adulto ganan menos dinero para la misma formación, ganan menos dinero para el mismo puesto, ganan menos dinero por mayor tasa de desempleo y de pérdidas de trabajo y mayor rotación de trabajo. Entonces, no tratar el TDAH por una cuestión económica, que es entendible, lo que hace es empeorar la situación económica. Wow, y tomando en cuenta eso que acabas de apuntar, ¿qué le recomendarías a alguien que no sigue tratamiento? Pero yo soy así, yo sí me quedo, y tomando en cuenta todos estos datos socioeconómicos, ¿qué le dirías? Bueno, a ver, es muy respetable que alguien no quiera tratarse. Yo suelo decir que no te voy a perseguir, cogerte de la oreja, ni te voy a tapar la nariz para que te tomes la medicación. Es algo que en todo caso yo te puedo asesorar. Pero desde luego tenemos tan claro que las personas con tratamiento, personas con TDAH con tratamiento, tienen una calidad de vida mejor, tienen menor, hemos dicho, mejor rendimiento laboral, mayor rendimiento económico, menor riesgo de accidentes, menor riesgo de accidentes, multas y internamientos en prisión y menor mortalidad, que ese es un tema del cual no se habla, pero las personas con TDAH tienen mayor número de accidentes laborales, mayor número de accidentes de tráfico, mayor tasa de mortalidad y una esperanza de vida menor cuando no están tratados. Entonces, bueno, con todos los respetos, puedes no recibir atención, pero que sepas que las probabilidades a futuro que tienes, estás ganando papeletas para que te vaya peor y acabe tu vida antes. Sí, y es que definitivamente no se habla de, a nivel de sociedad, lo que significa no hacer estos despistajes o diagnósticos precoces y también, aunque es mucho de educación, ¿no? De difusión y, y yo sé que quizás, no sé, adultos cuarentones, que sus papis ahora quizás tengan 80, que en esa época es que era tremendo y punto, no hacía más, ¿no? Y Uh muchos -huh. adultos que están llegando, pues no sabían, pero ahorita sí realmente se observa, no sé, habría que revisar cómo estadísticamente si ya están llegando de forma más temprana a consulta a evaluar chiquititos de 4 o 5 años que quizás, aunque evolutivamente puedan presentar rasgos similares a TDAH, puedan decir, mira, esto es evolutivo, esto sí, esto no. O sea, yo creo que aquí el mensaje es que no importa que pienses que estás exagerando al ir a un neuropediatra o a ir a un especialista, un psiquiatra o en el caso del adulto, no es exagerar y me parece muy bien como lo has planteado, es una inversión, es ganar calidad de vida, ¿cierto? Y que sí, definitivamente a nivel de salud es inquietante todo lo que puede acarrear un TDAH no abordado, o sea, todas las implicaciones
y creo que lo has dejado clarísimo a nivel de comorbilidad. Es decir, en la medida en que podamos abordar ese TDAH de forma más temprana, puede entonces evitarse esa complicación y que lo que suele ocurrir es que el TDAH venga acompañado, no viene solito, ¿no? Entonces, no sé si quieres dejar algunas palabras ya para cerrar. Tenemos unos ya 50 minutos. Había unas preguntitas por aquí, pero eran bastante reiterativas de lo que habíamos hablado. Sí, creo que se tiene que hablar de TDAH, comorbilidad, de lo que le ocurre al adulto, que el adulto está muy solo. No sé cómo lo ves tú en España, en la localidad donde te encuentras. He estado con personas que están en España y me dicen, yo sé que no vamos a entrar en polémica, pero es difícil llegar a diagnóstico, es difícil, sobre todo en el caso femenino, conseguir ese diagnóstico en principio y abordaje a posteriori. Entonces, no, vamos a ir cerrando ya el live. Claro, la realidad es que hay o no hay unidades especializadas de TDAH en la seguridad social en España, en mi entorno. Desde luego, si alguien las conoce, por favor que me lo facilite, pero puede haber especialistas que están sensibilizados y que puedan tener una consulta, pero a nivel monográfico, al menos como lo que yo entiendo, un programa estructurado, multiprofesional, pues lo desconozco, ¿eh? Ahora mismo, por favor, perdóname y agradecería que me lo dijeran. Si alguien lo ha descubierto, también para poder orientar a otros posibles pacientes. Pero bueno, independientemente de eso, decíamos que lo importante es profesionales con experiencia. Y ahí es donde yo creo que Dicen hay aquí que que intentar buscar. Valla de Bron, sí, el hospital creo que este es en Barcelona, Valla de Bron, Sí. creo que sí tienen. A ver, ahí los conozco porque yo resido en la Comunidad de Madrid y Claro. sé que el Valle de Hebrón tiene multitud de estudios sobre TDAH y tienen profesionales muy concienciados al respecto. Pero Ese es de Barcelona, sí, sí, en es Barcelona. Barcelona. Pero en Madrid, la verdad es que lo desconozco y estoy próximo a ello. Entonces, la cuestión sería no tanto buscar un centro, sino buscar un profesional dentro de la seguridad social que sí tuviera esa formación, esa concienciación, porque si no, lo más probable es que lo orientemos todo desde la otra comorbilidad y no desde el TDAH. Claro, y cuando están los comórbidos, ¿qué hacemos? ¿El TDAH se va de vacaciones o qué hay que hacer cuando Sí, tenemos los comórbidos? Eso es bueno, a importante. ver, depende de la estrategia, depende de estrategia. Normalmente, por no de repente empezar ni a politratar múltiples intervenciones ni múltiples medicaciones, la recomendación es abordar de manera secuencial según la prioridad de esos trastornos, según la gravedad. No tiene por qué el TDAH quedar por debajo, puede seguir siendo el TDAH por encima de otros trastornos. Y eso es algo muy de comunicación con el paciente, de ver por dónde empezamos, ¿no? Hoy, por ejemplo, una paciente que tenía que precisamente había acudido a una consulta por un psiquiatra y que le había dicho, a pesar de la evaluación neuropsicológica y de la evaluación por mi parte, que no tenía TDAH, y ella claramente se identifica y pongo la mano en el fuego en que lo tiene, y se centraban en el trastorno de ansiedad y solamente abordaba el trastorno de ansiedad e ignoraba el TDAH. Bueno, en su caso, el trastorno de ansiedad es absolutamente secundario. Inclusive ella empezaba a reflejar síntomas de TEA, de trastorno de espectro autista, pero dentro de toda la sintomatología, lo que veíamos que marcaba más su situación era el TDAH. Y es por donde estamos empezando. Vamos, hoy hemos empezado. No puedo contar el resultado, No, pero claro, mis expectativas son buenas. claro. Y eso es tan frecuente. Hace un par de semanas también decían que, mira, me abordaron por ansiedad, pero era TDAH. Y es muy frecuente en el caso femenino. Sí. Doctor, le agradezco muchísimo todo su tiempo, muy valioso. Gracias. Creo que hay que seguir educando, hay que seguir concientizando sobre el TDAH adulto, sobre la alta comorbilidad y que no esperen, hay que actuar, hay que ir a tratarse. Es una inversión. Me gustó mucho eso que pierdes más si lo dejas así que tomando acción. Y quizás cuesta, ¿no? Que hay que tener la humildad de decir, ayúdenme,
que a veces hay mucha terquedad, mucha inflexibilidad de no, y hay como que quizás esa sensibilización del entorno familiar que tiene mucho valor y seguir difundiendo. Yo sigo pensando que la educación es lo mejor que podemos hacer para darle visibilidad al TDAH. Muchísimas gracias, doctor. No sé si quiere Muchas gracias, decir Francisca. algunas palabras para cerrar y ya nos despedimos. Bueno, seguramente el estigma en psiquiatría, yo, o sea, suelo decir que en general el estigma en psiquiatría es muy alto, el psicofarmacológico es más alto todavía y que el TDAH es como la hermana pobre dentro de la psiquiatría. Y ese estigma que existe sobre el TDAH, que es tan grande, no nos hace poder pensar como si fuera otro problema de salud. Cuando alguien tiene una diabetes, quiere tratarla desde el primer momento. Cuando alguien tiene un problema de hipertensión, quiere controlarla desde el primer momento, porque sabemos las complicaciones que tienen a futuro. Sin embargo, en los trastornos mentales, y en concreto con el TDAH, podemos convivir décadas con él negando su existencia. Ay, eso de la hermana pobre me pegó en el corazón, pero bueno, me parece que Sí, que es muy acertado, tiene mucho sentido y hay que seguir haciéndolo visible, hay que seguir visibilizándolo. Muchísimas gracias, doctor, que tenga una feliz noche y está trasnochado por mi no pasa culpa. nada. Gracias a todos los que se conectaron. Gracias a todos. Chau, chau, hasta la próxima. Gracias. Adiós. Feliz noche.